Hola queridos hermanos, bienvenidos al canal UCB Punta Mira. Esperamos que este contenido sea edificante para ti. Te invito a que lo compartas y así bendecir a los demás. Primera de Corintios 4, vamos hoy día a ver del 14 hasta el 21. ¿Ya? Con Eloy estuvimos hablando sobre un problema que se presentó dentro de la iglesia de los Corintios. De tantos problemas que hemos estado hablando, que era una iglesia que tiene varios problemas y toda la iglesia tiene problemas. Todos nosotros tenemos problemas. Y acá podemos referir de un problema que había sobre algo personal, algo que presentaban los hermanos y que muchas veces presentamos nosotros también en nuestra vida, que es la arrogancia. Ya ser arrogante, creer que lo sabemos todas las cosas, creer que no dependemos de Dios, creer que no necesitamos más de Dios. Y vimos ese problema ya en la clase anterior con el hermano Eloy. Primero vimos que no debemos ser arrogantes, ya que el ejemplo que tenemos es el Señor Jesús, ya el de ser humilde. Segundo, que en la iglesia valen más los siervos, o sea, las personas que quieren ser esclavos, ya someterse bajo la voluntad del Señor. Y tercero, vimos el ejemplo de Pablo, ya cómo debía ser la vida del creyente en el ejemplo que tenía Pablo, que lo vimos ahí del versículo 10 al 13, que dice que él fue insensato, débil, despreciado, fue golpeado, sin morada, trabajó con sus propias manos, ya, y empezó a nombrar todo lo que él hizo versus lo que se creía mayor, la soberbia que presentaba los hermanos, algunos hermanos de la iglesia de Corintios. Y el hermano Eloy lo dejó una invitación terminando que nuestra iglesia debe ser una iglesia que refleje amor y no soberbia. Y esa es la palabra que se va a repetir muy continuamente de ahora en adelante, que es el amor, ¿ya? Así que hoy nos toca del versículo 14 al 21. Vamos a orar. ¿Oremos? Bendito Padre Celestial, Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por cada una de las personas que hoy nos están acompañando. Señor, te ruego, te pido que seas tú utilizándonos, Señor, y que seas tú hablando en nuestros corazones, en nuestras vidas, que seas tú el que corrija, Señor, lo que está mal, lo que se debe, Señor, modificar, lo que se debe corregir, para cada día ser más igual a ti, Señor. Que sea ese nuestro deseo en nuestro corazón. Padre Celestial, guíanos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Vamos a dar lectura. Yo la envié en el grupo, ya para los que no tienen la versión que hoy estamos estudiando. Le envié ahí los versículos que hoy día vamos a tratar. Y le mandé los otros versículos igual que son de apoyo al estudio de hoy día. Del versículo 14 en adelante dice así la palabra del Señor. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para molestarlos como a hijos míos amados. Porque aunque ustedes tengan innumerables maestros en Cristo, sin embargo, no tienen muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto, los exhorto, sean imitadores míos. Por esta razón les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Él les recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como yo enseño en todas partes, en cada iglesia. Algunos de ustedes se han vuelto arrogantes, como si yo no hubiera de ir a verlos. Pero iré a verlos pronto, si el Señor quiere. Y conoceré no las palabras de los arrogantes, sino el poder que tienen. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué quieren? ¿Iré a ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Esos son los versículos que hoy vamos a tratar. Ya Pablo está hablando con más amor, ¿ya? Y vemos el título de hoy, le puse como el amor de un padre. ¿Por qué le puse ese título? Porque generalmente todos los que somos padres vemos a nuestros hijos y los vemos con amor. Muchas veces pasamos rabia con nuestros hijos, ¿cierto? Muchas veces pasamos pena,
pero siempre un padre ve a su hijo con amor, en una dirección de poder corregirlos con amor, en una dirección de poder instruirlos con amor. ¿Es difícil? Sí, pero siempre el amor está presente en esa situación. En el primer versículo decía, no le escribo esto para avergonzarlos, sino para molestarlos como a hijos míos amados. Vemos primeramente en este primer versículo en la intención que tiene Pablo hacia esos hermanos que se presentan como los hermanos arrogantes, como los hermanos que están presentando problemas dentro de la iglesia de Corintio. La intención de Pablo es clara, es de corregir y no de avergonzar. ¿Ya? Quiere corregir a los hermanos de ahí de Corintio. ¿Por qué se provoca esta amonestación? ¿Por qué quiere corregir a estos hermanos? Por lo expuesto ya anteriormente por el hermano Eloy, que ellos se habían vuelto arrogantes, que ellos creían que no necesitaban más, que no necesitaban ser llenados más, sino que lo que estaba bien, no necesitaban más, no se sentían humildes y querían seguir ahí. Y estaban generando problemas ya con su arrogancia. Por eso Pablo le escribe esto, para poder amonestarlo, poder corregirlo. ¿Qué es lo que es una amonestación? ¿Qué es lo que es amonestar a su hijo? ¿Ah? Corregir, dice el hermano Eduardo Oros. Llamar la atención. ¿Con qué intención? ¿Por qué usted lo corrige? ¿Por qué usted le llama la atención? ¿Ah? Para ayudarle, ¿cierto? Bueno, ¿qué es lo que va a molestar? Es advertir, prevenir y reprender, ¿cierto? Con un bien, de mirar que la persona a quien uno está reprendiendo, está advirtiendo, está preveniendo o está reprendiendo a alguien o está regañando, lo está haciendo con la intención de querer algo mejor para él. Es como cuando yo me ponía en el caso cuando estaba estudiando esto, cuando uno ve a su niñito cuando recién está creciendo y lo primero a dónde se van, al peligro, a los enchufes, a meter algo ahí en el hoyito del enchufe, y uno como padre, ¿qué va? Lo advierte, ¿cierto? Primero los regaña, le advierte, le enseña que eso está mal, ¿para qué? Para que no se vuelva a repetir. Y eso es amonestar, es como mirar a un hijo, preveniéndole o advirtiéndole un problema, ¿para qué? Para enseñarle a que no lo vuelva a hacer. Pablo se refiere a ellos como a hijos, porque es claramente este es el vínculo que él siente hacia la iglesia de Corintio. Por eso dijo, como a hijos míos amados. ¿Ya? Pablo no quiere que ellos sean avergonzados. Ustedes cuando retan a su hijo, muchas veces los hijos creen que uno lo está avergonzando, ¿cierto? Pero uno cuando los reta, uno los quiere corregir, uno lo hace con la intención de corregirlos para bien o quiere exponerlo así y que pasen vergüenza. Muchas veces dan ganas, ¿cierto? Pero para que aprendan. Pero no es así. Siempre en nuestro corazón está la intención de poder corregir para que ellos vayan madurando, creciendo, aprendiendo y no vayan cometiendo los mismos errores. Nuestra intención no es de que ellos sean avergonzados. Y esa era la intención de Pablo. Esa era la intención de Pablo hacia esos hermanos. Ya los miraba como unos hijos amados, como unos hijos que debían ser corregidos y que no debían ser avergonzados. Más adelante, ahí en los versículos que les puse, también hice comentarios sobre el versículo de 2 Corintios 9:4, que ahí advierte Pablo y en el contexto de la administración de los santos, en el versículo 4 dice, no sea que algunos macedonios vayan conmigo y los encuentre desprevenidos y otros, por no decir ustedes, seamos avergonzados por esta confianza. ¿Qué confianza? La arrogancia de creer que se las sabían todas. Muchas veces provoca a que sean avergonzados. Los niños, bueno, todos pasamos por la etapa de niños, ¿cierto? Uno cree que ya se las sabe todas, ¿cierto? Uno cree que uno no puede recibir los consejos padres. Y ahora uno que está como padre, uno está viviendo el otro lado y uno dice, ya pues niño, si yo ya vengo de vuelta, yo ya me sé ya las cosas que tú estás pasando ahora. Y es por esa soberbia que muchas veces nosotros como niños o como los niños los cometen de creer que se la saben, que no necesitan los consejos del padre, que no necesitan ser amonestados, que no necesitan ser corregidos. Entonces en esa confianza le dicen que pueden ser avergonzados. Y Pablo no quiere eso, no quiere que ellos sean avergonzados. ¿Por qué? Porque la intención es de corregir y no de avergonzar.
Efesios 6:4 dice, y ustedes padres no provoquen en ira a sus hijos, sino que críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Y esa es la postura, la mirada que tiene Pablo, de instruir, de corregir en el amor del Señor. Se fue el versículo 14. Vemos entonces la intención de Pablo, que es de corregir y no de avergonzar. En el versículo número 15 empieza a mencionar y dice así, porque aunque ustedes tengan innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús yo lo engendré por medio del Evangelio. Dice, porque aunque ustedes tengan innumerables maestros. ¿Aquí quiere decir esto? Quiere decir que Pablo había ido a hablar, a levantar ahí la iglesia, se había ido y está escribiendo esta carta, había sabido de los problemas, ¿cierto?, que se presentaban. Y obviamente nosotros como en esta iglesia también tenemos hermanos que tienen diferentes dones, ¿cierto? Don de enseñanza. Habían también hermanos que se habían levantado y estaban enseñando, estaban haciendo como maestros. Entonces dice, hay innumerables maestros. Hay a lo mejor maestros que hay dentro de la iglesia de Corintios que están enseñando, que están dando clase, digamos así. En la versión de Reina Valera me parece que dice ayos, ¿ya? Ayos. Y esta palabra se refiere a un término que se ocupa para aquella persona que le enseña a un niño, o aquel esclavo que enseñaba a los hijos de los dueños para darle una enseñanza, ¿ya? A esa persona se refiere, a eso quiere decir Pablo. Muchos maestros, muchas personas que te pueden enseñar, ¿ya? Por ejemplo, no sé, pues nosotros acá tenemos diferentes maestros acá adelante, ¿cierto? Variamos, ¿cierto? Variamos, pero no vemos a lo mejor el corazón de los maestros que está acá adelante. Vemos que enseñan, ¿cierto? Y hace una separación Pablo acá. Hay innumerables maestros, hay innumerables personas que están enseñando, ¿ya? Que enseñan a lo mejor. Pero sin embargo, no tienen muchos padres. Hace una separación entre aquellos que enseñan, que instruyen, que guían, y aquellos que también son como padres, no muchos padres, porque Pablo hace una separación. Hay muchas personas a lo mejor que estaban enseñando en ese lugar, pero dice Pablo, pero no hay muchos padres. ¿Por qué? Porque dice, pues en Cristo Jesús yo lo engendré por medio del Evangelio. Pablo hace una separación y dice, yo fui un maestro, yo le enseñé, pero además yo los quiero, yo los amo, como un padre ama a sus hijos. ¿Por qué sentía esa motivación o por qué sentía ese aprecio, ese cariño de padre hacia la iglesia de Corintios? Porque ahí lo menciona después. ¿Por qué? Pues en Cristo Jesús yo lo engendré. Esto quiere decir que Pablo vio cómo ellos transformaron su vida, cómo ellos creyeron ahora en Cristo. ¿Ustedes han tenido alguna persona así cercana que ustedes la han llevado al Evangelio, que le han presentado el Evangelio y han visto cómo su vida ha sido transformada por medio del Evangelio? ¿Han tenido esa experiencia alguien? ¿Sí? ¿Cierto? Sienten como un cariño más especial por aquella persona que por, no sé, a veces cuando tenemos clase y vemos todos acá los alumnos, ¿cierto? Pero yo me veo con más cariño a la banca que está acá adelante. ¿Por qué? Porque yo los veo de que son chiquititos, ¿cierto? He visto su crecimiento, hay dos que están ahí atrás, la banca acá adelante y dos que están ahí atrás, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tengo una relación que a lo mejor yo lo he visto de chiquito madurar, cómo han crecido las cosas del Señor, ¿cierto? A ese cariño se refiere Pablo, a ese cariño de padre, ¿cierto? Hace una diferencia de los maestros, que muchos pueden enseñar, pero hay una diferencia. Pablo está diciendo que él lo ama como un padre ama a un hijo. Y en esa intención, en ese cariño que él le tiene, en esa convicción que los ve como un hijo, como a uno hijo, es por eso que lo está molestando, es por eso que los quiere corregir. Y es por eso que nosotros muchas veces queremos corregir también a aquel hermano que miramos como un hijo espiritual. Y Pablo no dice solamente que los mira como un padre, sino que él deja súper claro quién realiza la obra dentro de esas personas. Y es por eso que dice, pues en Cristo Jesús yo los engendré. Fue Cristo Jesús quien realiza la obra.
¿Por medio de qué? Del Evangelio. Son las cosas que dan poder. Son las cosas que dan el poder para transformar la vida de aquellas personas, para que vuelvan a nacer nuevamente. Segunda de Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Cuando creen en el Señor Jesucristo, son ellos personas nuevas, ¿cierto? Nueva criatura somos. Y a esa nueva criatura Pablo está diciendo, yo te vi transformar, yo te vi que naciste de nuevo. Y por eso te amo como un padre ama a un hijo. Y por medio del Evangelio, y Pablo también lo deja claro ahí en Gálatas 1, del 11 al 12, dice, pues quiero que sepan, hermanos, que el Evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí del hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de la revelación de Jesucristo. Con esto quiero remarcar que la salvación depende solamente y es libre soberanía de Dios. Él es quien realiza la obra dentro de aquellas personas que habían transformado su vida y dentro de nosotros también que hemos sido transformados y somos creyentes por la gracia del Señor. Pero Pablo hace una diferencia de los maestros que muchos pueden enseñar, pero Pablo miraba a estas personas como unos hijos espirituales. Y como un buen padre que ama a su hijo, quiere corregirlo cuando está en problemas. Versículo 16 dice, por tanto, los exhorto, sean imitadores míos. ¿Qué es lo que es exhortar? ¿Alguien sabe qué es lo que es exhortar? Enseñar, ¿ya? ¿Qué más? ¿Tiene alguna otra definición? Animar, muy bien, enseñar. ¿Cierto? Muchas veces uno que enseña a los niños y le dice, oye, ya, apréndete la tabla, ya, uno por uno, y empieza a enseñar y uno se empieza a enrabiar, a engrifar, ¿cierto? Y los niños se empiezan a disfrutar. Pero va más relacionado con lo que es animar. Sí, bien, yo quiero enseñarle, pero quiero animarle. Quiero animarle para un bien de ellos. Eso es exhortar. Querer animar a los juveniles a que sigan este camino, ¿cierto? Para el beneficio de ellos. Quiero animarle a ustedes para que aprendan, para que sigan este camino, para el beneficio de ustedes. Y le quiere exhortar, le quiere animar, le quiere enseñar, Pablo, a que sean imitadores míos. ¿Por qué dice imitadores míos? ¿Por qué les quiere enseñar que sean imitadores de él si se había generado un problema dentro de la iglesia por las divisiones que habían dentro de Corintios? Y ahora él está diciendo, oye, sean imitadores míos, síganme a mí. Si había ese problema, ¿se recuerdan del primer problema que había? ¿Qué decía? Yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolo, ¿cierto? ¿Y por qué dice esto? ¿Con qué intención lo dice Pablo? Porque él seguía a Cristo. Muy bien, 1 Corintios 3, 4, 5, vemos, ¿cierto?, que dice que había un problema, pero Pablo, esta no era la intención que tenía Pablo, porque se recuerdan el problema que había, por cuando uno dice yo soy de Pablo y otro dice yo soy de Apolos, no son como hombres del mundo. ¿Qué es pues Apolo y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales ustedes han creído según el Señor dio la oportunidad a cada uno. Y lo que decía la hermana, ¿cierto? 1 Corintios 11:1, sean imitadores de mí, como también yo soy de Cristo. Pablo le dice, hey, les animo a que sean imitadores míos. Ojo, imitadores míos no para que pertenezcan al grupo de Pablo y dicen, no, yo sigo a Pablo, sino que digan, yo sigo a Pablo porque Pablo imita a Cristo. Yo sigo a tal persona o a tal persona que yo veo como un padre espiritual porque yo los veo a él que él imita a Cristo. Esa sea la intención, con esa intención lo está diciendo. Le animo a que me imitan porque yo imito a Cristo. Síganme, no para pertenecer a un bando, no para hacer divisiones dentro de la iglesia, sino para que sigan a Cristo. ¿Y por qué dice esto? Y es súper bonita estos versículos porque es simple, como dice, son versículos que son como simples porque lo va explicando súper fácil. A nosotros a veces lo cuesta entender, ¿cierto? Pero es como súper fácil porque ahora empieza a mencionar por qué. En el versículo 17 dice,
Por esta razón le he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Él les recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como yo enseño en todas partes, en cada iglesia. Entra otro personaje acá que es Timoteo, ¿ya? Y en 1 Timoteo 1:2 dice, lo menciona como el verdadero hijo en la fe, ¿ya? O sea, le tenía mucha estima, confianza, amor a Timoteo. Dice que es el hijo amado y que él, como hijo amado, ha sido fiel en el Señor. ¿Y por qué le decía que es como fácil mencionar en qué debe imitar los hijos al padre que está mirando, que es Pablo, ¿cierto? Que es imitador de Cristo, porque él le enseña a través de lo que él hace, de lo que es en su vida. Muchas veces nosotros queremos hablarle a una persona y podemos hablarle por horas, pero si nuestro testimonio no va de acuerdo a lo que hablamos, ¿de qué sirve? De nada, ¿cierto? Sino primeramente es el testimonio, lo que es nuestras vidas, y va acompañado mejor con la palabra, ¿cierto? De apoyo, porque primeramente es nuestro testimonio. Y esto es lo que quiere decir Pablo, que su vida que él llevaba era una vida de acuerdo a lo que decía el Señor, una vida genuina a lo que me demandaba Cristo. Y decía, Él les recordará ¿qué cosas? Mis caminos, lo que Él hizo. Los caminos, ¿qué caminos en especial? Los caminos en Cristo. Cómo Él trabajó dentro de esa iglesia. Tal como yo enseño, no solamente en ese lugar, no solamente dentro de esta iglesia, sino también afuera, en cada iglesia que yo he ido. Es muy importante esto, hermanos, para cada uno de nosotros, para cada vida del creyente. Que nosotros seamos hoy, acá dentro de esta iglesia, hijos del Señor, pero cruzando esa puerta, no dejemos de ser hijos del Señor. También sigamos siendo hijos del Señor. Porque hay personas que lo están mirando como padres espirituales. Hay personas que lo están mirando a nosotros como hijos del Señor y que tengamos también ese deseo en nuestro corazón, esa convicción y esas ganas de querer ser como padres espirituales para otras personas. Que otras personas nos quieran seguir porque yo sigo a Cristo. Que otras personas me quieran imitar porque yo imito a Cristo. Que ese sea el deseo en nuestro corazón. Y Pablo lo deja en evidencia con su testimonio. Cómo andaba en sus caminos, en los caminos personales, cómo era de persona, en los caminos en Cristo, ya que no deja de ser otra persona diferente. Y tal como él enseñaba en ese lugar, también era en otras iglesias. No cambiaba su forma de ser. ¿Es difícil? ¿Es difícil? ¿Es difícil? ¿Qué opina usted? Más o menos, ¿cierto? Más o menos. Obviamente es difícil. Es difícil. ¿A quién no le cuesta? Pero una lucha que debemos librar, una lucha que debemos sostener con el Señor, tomados de la mano del Señor. Todos los días tenemos tentaciones, pecados, ganas de no venir a lo mejor. Pero el Señor nos anima y también Pablo se siente animado y sabe que hay personas que dependen también de Él. Y hay personas que también dependen de nosotros, hermanos. Hay personas que dependen del crecimiento, de la vida espiritual también, y dependen de cada uno de nosotros. Que esa también sea nuestra gana, nuestra motivación también, de no solamente nosotros mismos, sino de los que están abajo de nosotros, de los que nos están mirando. 18 dice, algunos de ustedes se han vuelto arrogantes, como si yo no hubiera de ir a verlos. Este era el problema que había presentado el hermano Eloy el otro día en la clase, que los hermanos se habían vuelto muy arrogantes. Decían, no, ¿para qué? Si yo no necesito nada más del Señor, yo estoy bien hasta acá. ¿Para qué Pablo lo está escribiendo? ¿Acaso por qué no viene a verlo él mejor y soluciona todos estos problemas? ¿Acaso no, o a lo mejor no es suficiente solucionar los problemas? Y empiezan a ser arrogantes, creer que ellos no necesitan ayuda. Y dice, algunos de ustedes se han vuelto arrogantes. ¿Y algunos de nosotros lo hemos vuelto arrogantes alguna vez? ¿O los consideramos que somos muchas veces arrogantes dentro de la iglesia? Cristian está apuntando a algunos. ¿No? ¿Quién se considera que ya, lo va a hacer fácil. ¿Quién se considera que alguna vez ha sido arrogante? ¿Quién alguna vez ha querido solucionar sus problemas sin depender de Dios? ¿Y qué sabemos? Que es más fácil solucionar los problemas dependiendo de Dios, pero somos arrogantes. Somos arrogantes, muchas veces somos arrogantes.
como si yo no hubiera de ir a verlos. Cuando dice el papá, Mateo, es mi hijo, Mateo, acuérdate que voy a ir a fin de mes a la reunión y voy a ver tus notas en la libreta. Me puse antiguo en la libreta de notas, ahora uno la ve por aplicación, pero antiguamente uno esperaba la reunión. ¿Cómo te ha ido, hijo? No, bien, mamita. ¿Cómo te ha ido las pruebas? No, súper bien. Y después uno llegaba a fin de mes, ¿cómo llegaba la tía Anita después de la reunión? ¿Cómo eran las libretas? ¿Ah? Y eso es lo que está diciendo. Oye, yo como papá los voy a ir a ver, tengo la intención de ir a verlos y ustedes ni se afligen. Le da lo mismo. ¿Por qué? Porque se han vuelto arrogantes. Yo no me he vuelto arrogantes. Nuestro Señor también un día va a volver por nosotros. Y ojalá Dios quiera que no nos encuentre arrogantes a cada uno de nosotros. No seamos arrogantes. El Padre va a venir a vernos. 1 Corintios 9, del 1 al 3, dice, no soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, no son ustedes mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, por lo menos para ustedes sí lo soy. Pues ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. Mi defensa contra los que me examinan es esta. Habían personas arrogantes que estaban poniendo en tela de juicio, digamos así, las cosas que hacía Pablo. ¿Por qué? Porque se habían vuelto arrogantes. Decían que no necesitaban más de Pablo, que quién era, o lo mejor son cosas que yo me imagino, porque no lo dice explícita acá, porque esta es una carta a los problemas que se habían provocado. Los problemas no están claros, deducimos cuáles eran, ¿cierto? Pero esta es una carta a la respuesta de los problemas. Entonces podríamos haber nosotros imaginado que a lo mejor habían hermanos que arrogantes que decían, oye, Pablo parece que ahí no va, Pablo ¿por qué no viene a verlos? Pablo ¿por qué tanto tiempo y no viene a solucionar estas cosas? O sigamos sin Pablo, estamos mejor sin Pablo. Arrogantes. ¿Para qué escuchamos al papá? Mejor así nomás, como digo yo, mi papá no tiene idea. Mejor yo tomo las mejores decisiones. ¿O no? ¿Pasamos por esa etapa? Nuestro hermano Diego, ¿cierto? Pasó por esa etapa. La otra vez lo hizo recordar cuando mandaba una fotito a un grupo. Un alumno ejemplar, ¿cierto? Así que muchas veces nosotros somos muy arrogantes a una edad, ¿cierto? Que creemos que nada, lo creemos todo. Y Pablo lo tiene claro. Y por eso dice, mi defensa contra los que me examinan es esta. Habían personas que estaban ahí poniendo en tela de juicio lo que hacía Pablo, su obra. Versículo 19. Dice, pero miré a verlos prontos. Es como, afírmate cabrito, voy pronto. ¿Ah? Si el Señor quiere, y conoceré no las palabras de los arrogantes, sino el poder que tienen. Como les decía, la primera parte era como, pero iré a verlos pronto. Un llamado de atención ahí, se acerca la reunión, se acerca que yo lo examine, que los vea. Pero Pablo dice y sabe, si el Señor quiere. Él depende siempre de la voluntad del Señor. Podemos querer muchas cosas, pero el que gobierna en nuestras vidas, y queremos que sea así, que sea el Señor el que quiera colocar la voluntad de Él sobre nuestras vidas. Y eso quiere decir Pablo, si el Señor quiere, lo iré a conocer pronto. ¿Ya? Y conoceré. ¿Qué cosa iba a conocer? No las palabras de los arrogantes, sino el poder que tienen. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no voy a ir a ver cómo a lo mejor todos los versículos que se saben los hermanos que están allá, cómo leen la Biblia al revés, al derecho, cómo se conocen todas las cosas, las leyes. No esas cosas, sino que lo que quiere ver Pablo y lo que le importa es cómo está su vida, cómo están viviendo ellos verdaderamente. Porque muchos lo podemos saber nosotros, a lo mejor muchos versículos, muchas lecciones, poder ver lecciones y poder repetirlo a lo mejor ahí en nuestro canal de YouTube, ¿cierto? Muchas cosas y estar llenándonos de cosas. Pero si no vivimos la vida de acuerdo a lo que dice el Señor, ¿sirve? No sirve de nada. Y esto es lo que quiere decir Pablo. Dice, voy a ir a ver pronto, si el Señor quiere, afírmense, estén ahí atentos, mi intención es esa,
pero si el Señor quiere, pero no iré a conocer todo lo que ustedes saben acá, sino que quiero saber lo que ustedes sienten acá, cómo ustedes viven, cómo se están desarrollando. Eso quiere poner la atención Pablo. 1 Corintios 16, 7 dice, pues no deseo verlos ahora, solo de paso, porque espero permanecer con ustedes por algún tiempo, si el Señor me lo permite. Esa es siempre la intención de Pablo, el poder ir a verle, el poder estar ahí con ellos. Un padre, cuando su hijo está lejos, ¿quiere que vuelva? A pesar que el hijo sea muchas veces muy arrogante, uno siempre como padre tiene el deseo de volver a ver a su hijo, ¿cierto? De poder estar en contacto con él, con esa cercanía. Y Pablo con esa intención también quiere volver a verlo. 1 Corintios 2:4 dice, y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas, ni sabiduría. ¿Se acuerdan de ese mensaje? Que cuando él fue a predicarle, no fue lleno de palabras, lleno de versículos sobre la ley, y está remarcando cosas, y palabras y cosas así, sino que él fue ¿con qué? Con demostración del Espíritu y de poder. Y esto quiere decir con la forma de que él actuaba, cómo él vivía, cómo el Señor obraba en su vida. Eso era lo importante, y eso es lo importante que nosotros debemos tener. Cómo nosotros estamos viviendo, cómo el Señor ha ido cambiando, puliendo nuestras vidas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos llenos de sabiduría, de palabras persuasivas? ¿O estamos siendo cambiados y tenemos ese cambio que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas y nos llena de poder? ¿Cómo los queremos identificar? ¿Como unas personas que se llenen de sabiduría? ¿O que nos llenemos del Espíritu Santo y que nuestra vida sea transformada según la imagen del Señor? ¿Qué es lo que vale más? Y eso es lo que quiere Pablo para estos hijos espirituales. Porque el reino de Dios no consiste en palabras. Lo dejan más claro. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en ¿qué? En poder. Ese poder que recién estamos hablando. De que la vida de las personas sean transformadas verdaderamente. ¿Ya? Que la vida de las personas sean verdaderamente cambiadas. Versículo 21. Y para ir ya concluyendo. Ahora le viene y le viene a mandar como la repasada más firme y el tirón de oreja como más remarcado, y le dice, y hablar un poquito más fuerte. ¿Han visto cuando los papás le hablan? O lo hablaban a nosotros anteriormente. Y le decía, hijo, haga eso. Hijo, haga eso. Hijo, acuérdese que tiene que hacer eso. Hijo, ya te estoy diciendo ya pues, ¿vaya a hacer eso o no lo vaya a hacer? Y después al último le mostraba algo ya más firme, ¿cierto? Una corrección más firme. Y es lo mismo que está queriendo decir más o menos así para ejemplizarse. Dice, ¿qué quieren? ¿Iré a ustedes con vara? ¿Con algo firme? ¿Con un palo? ¿O con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Qué esperamos, hermano? ¿Qué esperamos nosotros como iglesia? ¿Esperamos que los tiren en la oreja? ¿Esperamos que seamos remecidos de esa forma? ¿Somos así de duros, de arrogantes? ¿O queremos que realmente seamos tratados con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Cómo le gusta a usted? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo funcionan ustedes? ¿Ah? ¿Quién funciona de la primera parte? ¿O a quién le gustaría funcionar así? A nadie, ¿cierto? Le gustaría mejor con la segunda parte, con amor y espíritu de mansedumbre. No quiere decir que Pablo iba a ir con un palo a pegarle a cada uno su garrotazo, sino que con corrección más dura, a tirar más la oreja ahí, ya, allá a tener una disciplina, a estar más atento. Pablo creía y confiaba en su hijo de que ellos podían realmente recapacitar en esta carta que estaba enviando, en este mensaje, y que ellos podían decir, oye, ¿verdad estoy siendo arrogante? Necesito cambiar mi vida, necesito direccionar lo que estoy haciendo mal.
¿Para qué? Para ser tratado con amor y espíritu de mansedumbre. Que también sea esa nuestra intención. Si hoy estoy actuando como una persona arrogante, como una persona que no quiere transformar su vida a lo que quiere el Señor, como una persona que a lo mejor me estoy llenando de sabiduría, de palabras, de versículos, de cosas, pero no está mi vida siendo transformada, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? De nada. De nada, de nada, de nada. Que seamos tratados cuando el Señor venga con amor y espíritu de mansedumbre. Que esa sea nuestra intención en nuestro corazón. Proverbios 23:13 dice: no escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara no morirá. ¿Cierto? Que la disciplina, que las instrucciones que nos da el Señor a través de su palabra, que la tomemos en cuenta. ¿Qué esperamos? Yo creo que Pablo estaba así como, ¿qué esperan? ¿Qué esperan para ser removido? ¿Será necesario que vaya para allá, que los corrija fuertemente? ¿O qué esperamos nosotros? ¿Somos tan duros? ¿Somos tan arrogantes? ¿Somos arrogantes o no? ¿Somos duros? Sí. Pero que hoy nuestra intención, en nuestro corazón, sea de querer cambiar nuestras vidas, de querer seguir al Señor, de querer obedecerle según su palabra, de querer no ser arrogantes, sino de ser humildes, de querer decir que necesito más al Señor, no decir, no basta, no necesito más, necesito ayuda del Señor, necesito crecer cada día, y que esa sea la intención de nuestro corazón. Que acá había puesto el último mensajito. Es momento de corregir nuestras vidas, hermano. Es el momento, es ahora. Si no habíamos tomado la decisión antes de corregir nuestras vidas, es ahora, por medio de la palabra del Señor. Oremos. Padre Celestial, Padre bendito, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Señor Jesús, gracias te damos porque usted nos anima, Señor, a que podamos corregir lo que estamos haciendo mal. Que no seamos soberbios, Señor, que no seamos arrogantes. Que no esperemos, Señor, algo más duro para poder corregir lo que estamos haciendo mal. Sino que este sea el tiempo, Señor, el tiempo en que tú nos llamas con amor, con tu gracia. El tiempo en que escuchamos tu palabra, Señor. El tiempo en que podemos corregir lo que tú demandas. Para vivir, Señor, una vida gozosa, una vida alegre, una vida, Señor, como tú quieres, Señor. Que tengamos el ejemplo que ponía Pablo, Señor, de ser humildes, de vivir esta vida feliz, gozosa, al servicio tuyo, Señor, y que este sea el tiempo de ahora en adelante de corregir lo malo, de corregir nuestra vida y que no los quedemos con nuestra soberbia. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.